Venid, venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenas noches, queridos amigos y seguidores del programa La verdadera devoción al corazón de Jesús. Continuamos un día más con estos mensajes tan apasionantes, tan emocionantes, con tanta sabiduría y que poco a poco pues hemos ido desentrañando a lo largo de estos más de 2 años ya que lleva el programa en antena, y que pues ya nos da un poco de pena porque, por ejemplo, hoy ya vamos a terminar con el último mensaje de la Virgen María. O sea, hemos revisado, meditado todos los mensajes de la Virgen María, ya van quedando muy poquitos mensajes, pero en cualquier caso el programa pues continuará y seguiremos pues alrededor del corazón de Jesús, pues seguiremos también profundizando. En cualquier caso, hoy todavía tenemos mensajes y vamos, como en anteriores programas, pues a meditar y a pedir la luz del Espíritu Santo para que nos ayude a sacar ese fruto, ¿no?, que está ahí y que es de tanto valor, ¿no?, para aquellas almas que saben pues realmente ver el tesoro que se encuentra aquí en este libro. Esta noche en nuestros estudios tenemos por un lado el equipo habitual, Óscar. Hola, buenas noches, José Antonio. Marisa. Hola, buenas noches. Y también tenemos hoy invitado, o sea que hoy vamos a tener más debate, que es Sonia. Buenas noches, Sonia. Buenas noches. También ya es veterana, pues ya ha venido varias veces, o sea que ya conoce perfectamente y también es una gran entusiasta, ¿no?, de estos mensajes y de este libro. Bueno, pues como decía, este va a ser ya el último mensaje. Ya con este terminamos de revisar todos los mensajes de la Virgen María. De Jesús sí, todavía nos quedarán para algunos programas más. En concreto, este último mensaje de la Virgen María es del 8 de febrero del 2001. Mira siempre estos ojos y sumérgete en el abismo de su amor. Dios dijo, una sola carne. Nunca dijo, y una sola alma. Pueden ser un solo corazón al tener los mismos afectos, pero nunca una sola alma. Cada alma hija es individual, y aunque se una en matrimonio a otra homónima, nunca será ella misma. Cada uno responde en solitario ante Dios. Nada de un juicio comunitario. Cada alma responderá sola ante Dios. Pero mi marido me dijo, mi mujer me impulsó a... No, sola. Individual ante la justicia y ante el amor de Dios. Cada alma desposada con Cristo. ¿Cómo puede el Señor desposarse con 2, varón y mujer? El Señor es el dueño y el esposo de cada uno de ellos, y así se hace presente en su matrimonio. No es el esposo del matrimonio, es el esposo del alma, y como tal debe ella buscarle. Es tontería pretender unidad entre los esposos como la unidad que solamente puede lograrse con Dios. Uno solo es el Señor nuestro Dios, solo a Él daremos culto. El culto a las criaturas, eso es en lo que termina esa pretendida unidad de los esposos en las almas, ese pretendido ir hacia Dios a la par. Nunca el Señor dará caminos contrapuestos, pero hasta incluso eso podría darse, y casos los ha habido en la historia de los santos. Aunque esto sea posible, y que cada uno escudriñe en su alma qué es lo que es capaz de dar por Dios, aunque esto sea posible, y Dios se encargará de comunicárselo claro a cada alma, lo lógico y normal es unidad de dirección, aunque de manera distinta, y ya digo que hasta a veces opuesta, y que esto escandalice a los que se creen sabios. Pretendida unión que ha hecho tan infelices a tantos. No caigáis en ese error. Emplead la lógica, aunque sea solo humana. El espíritu habita en el hombre y es ser del hombre. La carne configura su forma y corrompida tiende hacia abajo,
aunque elevados por la gracia. Si Dios da a cada hombre lo que le corresponde, éste debe responder en individual a su trato y a lo que le da a Dios. ¿Entiendes? Sí, queda muy vacío el hombre cuando pone su fundamento en el hombre. A veces, al darse el batacazo, reaccionan. Otras veces es tanta la ofuscación que Dios no les puede sacar de ahí y se desesperan. Pues este es un mensaje de la Virgen María, muy bonito además, sobre la espiritualidad matrimonial y que profundiza en cómo se debe vivir la vocación cristiana y la llamada de Dios, los esposos, dentro del matrimonio católico, ¿no? Y además lo toca desde una perspectiva y un aspecto que no es habitual. O sea, realmente es muy interesante lo que nos dice aquí la Virgen María, porque siendo algo no habitual, sí es algo que nos podemos encontrar, especialmente en aquellos matrimonios donde al menos una de las personas pues tiene una vida espiritual más intensa. Entonces se pueden dar este tipo de situaciones que bueno, yo creo que es bueno también pues entender exactamente qué nos está diciendo aquí la Virgen María, ¿no? Ella hace una primera referencia. De hecho, hay una nota, ¿no?, que no la hemos leído, pero Marga había estado meditando en el Génesis esta parte, ¿no?, esta parte de la Escritura, cuando Dios le presenta a la mujer y Dios dice, y serán los dos una sola carne, ¿no? Y entonces pues se ve que Marga había estado meditando. Entonces la Virgen pues viene a continuación y aprovecha pues para darle toda una catequesis sobre este tema, ¿no?, de la espiritualidad matrimonial. Entonces bueno, lo primero que hay que entender, porque este es un tema que tal como lo explica muy bien la Virgen, pero hay que ser cuidadoso, ¿no?, en cómo se entiende qué es lo que está queriendo decir, ¿no? O sea, hay la Escritura cuando habla de una sola carne, y es así de claro, ¿no?, y serán una sola carne, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que ahí hay una unidad que no se puede romper. Es un vínculo que además permanece hasta la muerte, como lo enseña la Iglesia Católica, y es esa unidad para formar una familia, ¿no? Una familia donde va a haber una descendencia, donde van a venir unos hijos, donde ese matrimonio va a permanecer plenamente unido, pues para educar a esos hijos, transmitirles la fe, para vivir el amor, para enseñarles el amor y para vivir entre ellos en el amor. En realidad, el amor matrimonial se parece, es lo que tal vez se parezca más o se acerca de alguna forma pues al amor que Dios nos tiene, ¿no? Un amor de entrega, donde Dios se nos entrega a nosotros nos entregamos a Dios, y en el matrimonio de alguna forma pues es tal vez donde el amor alcanza su mayor expresión, ¿no?, junto con el amor a los hijos. Entonces cuando la Escritura habla de una sola carne, pues está hablando de esta unidad, ¿no?, unidad matrimonial, y así lo ha pensado y lo ha diseñado Dios. Pero a continuación la Virgen pues da este matiz, ¿no?, y entonces dice, ojo, que dice la Escritura, una sola carne, pero no una sola alma. Y entonces aquí nos introduce un matiz muy importante, y es decir, claro, que no se nos olvide que el juicio es individual y del alma, y que el alma es plenamente individual y será juzgada individualmente, lo cual quiere decir que yo no puedo echar las culpas de mis fallos, de mis pecados o de mis omisiones, sobre todo, que yo creo que va más por ahí. O sea, que yo no puedo decir que yo no hice todo esto que Dios me pedía y de todas estas omisiones, echárselas la culpa a la mujer o al hombre, ¿no? Sino, claro, es que como mi mujer y no sé qué, y claro, éramos un matrimonio y ella no quería, pues yo tampoco podía hacerlo. Y la Virgen dice, no. Aquí hay algo que está por encima, que es la voluntad de Dios. Y si uno entiende que hay una voluntad de Dios en un determinado aspecto de mi vida, esa voluntad de Dios está por encima del criterio que pueda tener o la voluntad pues del otro, del marido o de la mujer, ¿no? Y entonces esto, pues claro, es muy importante porque es algo que sí se puede dar, ¿no? Que nos vamos a encontrar situaciones. Yo de hecho conozco, o sea, he conocido casos y conozco casos donde esto se produce, ¿no? La Virgen incluso matiza, dice, hombre, lo normal es que en el matrimonio pues haya una misma dirección espiritual, o sea, que más o menos pues que puedan ir caminando, uno más rápido, otro más despacio,
unos en determinado momento, pero haya cierta unidad. Dice, pero también puede ocurrir que haya contraposición de caminos, que uno vaya en una dirección y otro vaya en otra dirección. Entonces, claro, pues, por ejemplo, pues si los dos son espirituales y religiosos, el que uno sea, por ejemplo, pues del Opus Dei y el otro sea de los Legionarios de Cristo o del movimiento de la parroquia, pues eso, bueno, simplemente van en la misma dirección, pero por caminos, llamémosle paralelos, ¿no? Pero bueno, pues es mucho más fácil, efectivamente. Ahora sí puede haber situaciones donde los caminos sean distintos, realmente distintos, ¿no? Y puede haber matrimonios donde el marido a lo mejor pues está en contra, o se ha vuelto, o ha perdido la fe, por ejemplo, o está totalmente en contra y es beligerante en contra. A lo mejor la mujer pues está en un determinado movimiento o está haciendo una determinada obra, ¿no? De tipo de caridad, ¿no? Imaginemos, pues está iniciando una obra de caridad en una fundación, algo de ese estilo, porque ya ve que Dios le pide eso, ¿no? Y el marido pues se opone frontalmente. Entonces, en estos casos, lo que dice la Virgen es, atención, si hay voluntad de Dios, la voluntad de Dios está por encima de todo, ¿no? Y eso es algo pues que habrá que discernir, que efectivamente pues utilizar todos los medios posibles, ¿no? Para que esto no se convierta en una confrontación y en una ruptura matrimonial, pero esto hay que atenderlo y desde luego no vale la excusa de decir que el otro no quería, ¿no? Por tanto, esto en el fondo lo que nos recuerda es que tenemos que ser muy fieles a nuestro camino espiritual, a nuestra misión y a nuestra llamada. Y que incluso dentro del matrimonio, pues aunque afortunadamente pues lo normal sea que haya esa unidad o que por lo menos haya comprensión, ¿no? Y que haya apoyo mutuo o por lo menos comprensión, incluso si se diera ese caso, pues está claro que hay que seguir por donde Dios nos llama, porque además aquí hay algo muy bonito también que no lo dice explícitamente, bueno, o sí lo dice la Virgen, ¿no? Dice que la única unidad espiritual en realidad donde se da es entre el alma y Jesucristo. Esa es la verdadera unión esponsal, donde ahí sí que no hay unión de carne, pero sí que hay verdadera unión de alma, ¿no? Y esa unión del alma pues no se puede romper y está por encima de cualquier otra cosa. Pretendida unión que dice, ¿no? La Virgen, pretendida unión que ha hecho tan infelices a tantos. Esta frase que puede resultar un poco difícil de entender a lo mejor si no se atiende a lo que es el contexto del mensaje, ¿no? Pretendida unión que ha hecho tan infelices a tantos. Esas uniones, esas excusas que podemos llegar a poner los matrimonios para excusarse y decir, no, pues yo es que, claro, no puedo ir a misa porque es que mi marido tal o mi mujer tal, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso hay que tener mucho cuidado porque en realidad el Señor lo que dice es que pues eso, lo que ha estado diciendo José Antonio, lo que dice la Virgen ahí, ¿no? Que la respuesta, que los dones que Dios entrega, se los entrega individualmente a una persona y que en función a esos dones que está entregando individualmente a la persona, esa persona tiene que responder y que no hay una entrega. Yo recuerdo un tema divertido de unos amigos nuestros que en un momento determinado ella llegó a pensar que la Escritura y la Iglesia decía que en realidad cuando nos casamos ya pasamos a tener solo un alma, ¿no? Y entonces, de forma muy curiosa, esta amiga mía me decía, pero completamente convencida, dice, que yo quiero tener mi alma. O sea, que fue súper divertido y dice, pues sí, pues efectivamente cada uno tenemos nuestra alma y la respuesta que tenemos que dar al Señor es individual. Sí, la verdad es que esto es un tema bastante, a veces no se tiene claro, ¿no? Porque se cree que la unidad tiene que ser la unidad matrimonial se tiene que dar en todos los aspectos, ¿no? Y que caminar, como decía José Antonio, los dos por el mismo camino y a la vez, ¿no? Y Dios tiene también, para cada alma tiene su tiempo, ¿no? Y a lo mejor lo que uno ve, pues el otro no lo ve, ¿no? O también estaba pensando, por ejemplo, cuando hay matrimonios mixtos, musulmanes a lo mejor casados con cristianos, ¿no? Pues que la mujer, por ejemplo, o el hombre no tiene por qué renunciar a pues ir a misa o a hacer otra, a cumplir con la ley de Dios, porque el otro no lo sea, ¿no? Y al final, pues si también pensaba, si uno de los matrimonios, o sea, una persona del matrimonio es muy mala, porque el otro tiene que irse los dos al infierno, ¿no? Yo pensaba así, ¿no? Porque el otro haya sido muy malo, ¿no? Entonces, claro, es verdad que las responsabilidades nos las van a pedir a cada uno, ¿no? A mí me ha parecido muy bonita la reflexión que saca la Virgen María, ¿no? Que cuando pregunta, ¿no? Que cómo se hace presente el Señor en un matrimonio, ¿no?
Y viene a decir pues que como cuando cada uno de ellos pues tiene por lo primero en su vida a Dios, ¿no? Y el amor en un matrimonio, pues yo creo que sí, ¿no? Que es tanto mayor, más ordenado, más auténtico, cuando al que se pretende agradar sea Dios, ¿no? Pues yo creo que eso, que el amor que se purifica deja de ser uno mismo el centro de la relación y el amor se hace menos egoísta, deja de fijarte en qué si me ha hecho, qué si me ha dicho, y te centra más en dar al otro que en recibir, ¿no? Se centra más en hacer feliz al otro que en estar centrado en si te hacen feliz a ti, ¿no? Y a veces también se da el caso contrario, ¿no? Que yo creo que es lo que la Virgen advierte en este mensaje, en lo que puede ocurrir en algunos matrimonios, ¿no? Que no es que estés centrado en uno mismo, sino que te centras demasiado en el otro, ¿no? De una manera desordenada, ¿no? Eso tampoco es un amor de verdad. Y yo creo que eso, ¿no? Que la Virgen nos advierte también de que no caigáis en ese error, que el hombre queda muy vacío cuando pone su fundamento en el hombre, aunque sea el esposo. Por eso yo creo que el centro de un matrimonio pues debe ser, si el primero es Dios, todo va bien. Todo va bien, efectivamente. Y es que además incluso hay otra reflexión, y es que cuando uno sigue auténticamente la vocación que Dios le está marcando, o la misión que Dios le está marcando, incluso luego eso va a terminar ayudando a la otra persona del matrimonio con toda seguridad. O sea, como no le vas a ayudar es renunciando a esa misión y a esa vocación que Dios te da, porque entonces lo que hace es, bueno, lo que decía antes Sonia, pues que se van a hundir los dos, ¿no? Van a terminar hundiéndose los dos. En cambio, si uno permanece fiel a eso, a pesar de todos los inconvenientes y la incomodidad y el sufrimiento incluso, o sea, que aquí estamos hablando de temas que a veces pueden ser muy duros, ¿no? Muy difíciles de hecho, me viene a la mente pues algún caso de un grandísimo sufrimiento, pues a lo mejor de una de las personas por seguir esa vocación, y es un sufrimiento pues continuo, pero que se da cuenta que solo hay una vía, y es que hay que seguir el camino de Dios, porque eso es lo que hará que luego la otra persona pues pueda también salvarse, y si no, pues no va a haber solución. O sea, no va a haber, a veces pues nuestra vida pasa por cruces, y a veces esa cruz en concreto pues está ahí, especialmente con quien queremos más y con la persona que amamos más, que es nuestro esposo, nuestra esposa, y que se pueden dar este tipo de situaciones, ¿no? Y ahí hay que tener la plena certeza de que solo en el centrarse en Dios y seguir su voluntad vamos a poder realmente, primero alcanzar la felicidad, pero además incluso salvar a nuestro cónyuge, ¿no? Pues vamos a pasar ya al siguiente mensaje. Los siguientes mensajes son ya de Jesús. Hemos cogido un bloque de 3 mensajes que hemos agrupado, que son del 6 de julio del 2003, 6 de octubre del 2003 y 7 de octubre del 2003. Mucho me duele al Señor la muerte de sus fieles. Lo que quiere es que se conviertan y vivan. Sí, quien no desea la religiosidad y todo lo bueno para sí y para sus hijos, ¿quién se considera a sí mismo infiel, malvado, mal padre, mal esposo? Y sin embargo lo son. Todo aquel que confía en sí mismo y piensa en sí mismo no es ni buen padre, ni buen esposo, ni buen hijo, ni buen abuelo. Todo aquel que pone su confianza en el hombre y solo el hombre no permanece en mi amor. Quien no permanece en mi amor es abandonado por mi mano providente. Se va de mis manos, huye de la casa paterna y no quiere saber nada de mí, ni de Dios, ni del cielo. Solo para sí mismo. Pensar y confiar, trabajar solo para sí mismo. Y si tienen hijos es como si no los tuvieran, y si tienen esposa es como si no la tuvieran. Solo a ellos mismos aman y desean ser amados. Quieren recoger los frutos donde no los sembraron. Campo baldío que dejan abandonado a su suerte, donde viene el tentador y siembra sus frutos de cizaña. ¿Quién no desea lo bueno para sí y para todos sus hijos? Sin embargo, trabajan afanados por el mal, sembrando y recogiendo los frutos del maligno. ¿Por qué? Abandonaron al Creador y fueron a buscar sus glorias mundanas. He aquí los frutos que recogen: odio, rencor, maledicencia, afanarse por el placer carnal y el bienestar material, depresión, tristeza, desencanto, muerte, muerte y división. ¿Por qué recoger esos frutos si todo el mundo busca su bien? Porque abandonaron al Creador y fueron a buscar a las criaturas, y las criaturas sin el Creador solo siembran el mal, siembran y recogen mal, aunque creen hacerlo del bien.
No abandonéis al Creador y adoréis a las criaturas. No abandonéis al amor. El amor de los amores pide hoy correspondencia. Abandonadme y solo buscaréis vuestra propia muerte y la de los que os rodean. Venid a mí y tendréis vida, y vida en abundancia. ¿Por qué no venir a mí? Venid a mí aquí, a la fuente de la vida, a vuestra salvación. Los hombres vivís, hija mía, como si no hubiera infierno ni gloria, alejados de la mano de Dios. Infierno, como si no existiera la posibilidad de condenaros. Gloria, como si no os fuera posible alcanzar más o menos gloria para el cielo aquí en la tierra. Algo así como si todos gozarais de una dicha más o menos homogénea después de pasar vuestros días en la tierra. A todos más o menos lo mismo, pero no hay nada más lejos de mi doctrina. Conoces a los hombres. Por lo poco que tú les conoces, Marga, ¿no te parecería injusta esa retribución? Pues imagínate a la justicia de Dios, que es más magnánima e infinitamente más que la de todos los buenos hombres. Interpretáis erróneamente los textos, realizáis adivinanzas. El Espíritu del Señor no está ya más con vosotros. Aunque le busquéis, no le encontráis. Es porque no vivís una vida recta según mi corazón. La gente se afana en muchas otras cosas. No os afanáis más en cumplir mis mandamientos. Los habéis olvidado. Creéis que el hombre ha evolucionado tanto que ya no lo necesita. Seguís siendo el mismo hombre, solo que ahora más corrompido. Qué lejos de Dios, hija mía. ¿Querrás tú reconducirlos al camino? Deja a la gente que siga el propio o que se desvíe, según ella quiera. Cuando la persona se encabezona, ni yo intervengo para evitar que se aleje de mí. Ella elige. Elígeme tú a mí y dame a conocer. Da a conocer mi amor. Eso es lo que les salvará y les hará volver al camino. Mi amor, vívelo tú para poder comunicárselo al resto. Pues nuevos mensajes de Jesús sobre la vida espiritual y sobre todo pues vuelve a tratar este tema de la conversión, también con otro matiz, ¿no? Como siempre, no ha habido ningún mensaje donde se haya repetido, en todos siempre hay un matiz distinto y aquí pues vuelve a tocar la vida interior, la conversión, ese esfuerzo continuo, permanente que tenemos que hacer de escruñar nuestro interior para ver dónde estamos, ¿no? Y bueno, en concreto el primer mensaje que leíamos, pues casi yo creo que es como si nos pusiera un espejo delante de nosotros y nos obligara a mirarnos a nosotros mismos en profundidad para que nos examinemos, ¿no? Y veamos dónde estamos. Porque va a decir unas frases que bueno, pues habría que... O sea, que yo creo que esto en cuanto empezamos a pensar un poquito, enseguida todo el mundo es muy consciente de que es bueno en general, ¿no? Y es bueno y no hace cosas malas ni graves, pero cuando el Señor nos pone ante este espejo y dice, ese hombre que confía en sí mismo y piensa en sí mismo, que no es buen padre, esposo o abuelo, ¿no? Porque pone su confianza en el hombre y solo en el hombre. No permanece en mí ni en mi amor. Pues esto ya, y a continuación empieza a decir el Señor todas las consecuencias, ¿no? Y el desastre que significa todo esto. O sea que cuando uno hace esto, que por eso digo que cuando lo vemos así en esta frase y ante nosotros, pues claro, no hacemos grandes cosas malas, pero a lo mejor esto de que yo confío solo en mí mismo y pienso solo en mí mismo, mi confianza es el hombre y solo el hombre, esto ya pues a lo mejor nos toca mucho más y podemos estar mucho más cerca de esta situación. Y es tremendo, ¿no?, como él va diciendo, o sea, aquí nos pone ante una disyuntiva. El hombre o está con Dios y está abandonado en Dios y vive en Dios y se fía de Dios y vive para Dios, y entonces lo que hay es un fruto continuo, hay frutos, ¿no? Y hay frutos buenos, grandes frutos de todo tipo. O si no, cuando el hombre lo que se fía es de sí mismo y Dios no está, y aquí estamos hablando de gente que a lo mejor no es atea, que es creyente, es decir, que cree en Dios, pero tú puedes creer en Dios, pero que te dé igual, porque a la hora de la verdad tu vida está cimentada
en lo humano y en lo material. Entonces, para esas personas, pues dice el Señor esto tan fuerte, ¿no? Dice, pues va dando esta descripción, ¿no? Abandonaron al Creador, y aquí los frutos que recogen: odio, rencor, maledicencia, depresión, tristeza, desencanto, muerte y división. Y eso es lo que te queda cuando efectivamente tu fuerza está en ti, porque eso es lo que somos nosotros por nosotros mismos y en la situación en la que estamos, ¿no? Heridos por el pecado original, y que no podemos realmente, tenemos la capacidad de hacer el bien, pero necesitamos la ayuda y la fuerza de la gracia para poderlo hacer como el Señor quiere que lo hagamos. Y si no, pues estamos a merced de nuestras fuerzas, heridos por ese pecado original, y al final pues terminamos en esto, porque además encima tenemos al tentador que está, como dice el Señor, que nos lo recuerda, dice: campo baldío donde viene el tentador y siembra sus frutos de cizaña. Como más encima tenemos al enemigo, pues el momento que abandonamos el campo y dejamos a Dios fuera, el que entra es el otro, y ese ya se encarga efectivamente de sembrar cizaña en abundancia, para que al final el fruto pues termine siendo este que decíamos, ¿no? Hasta el punto es todo esto que llega a decir, por ahí dice, porque abandonaron al Creador y fueron a buscar a las criaturas, y las criaturas sin el Creador solo siembran el mal. Hasta el punto es esto así, y es misterioso que incluso las personas que queremos vivir una vida de fe y unidas al Señor, en el momento en que sin querer, a lo mejor sin darte cuenta, estás intentando hacer algo de, pues no sé, apostolado o alguna obra de caridad, pero sin querer se te cuela la vanidad y el querer hacerlo pues no solamente por gloria de Él, sino por otras razones, y nos separamos, porque eso nos separa del Señor, las obras que hagamos no pueden dar buen fruto, ¿no? O sea que hasta ese punto llega el asunto. O sea, no podemos no somos capaces de hacer el bien si no estamos unidos a Él, ¿no? Incluso aun siendo buenos. Después hay gente que ni quiere hacer el bien, que quiere hacer el mal, pero incluso los que queremos hacer el bien, si no estamos unidos a Él, no somos capaces, no podemos hacerlo, ¿no? O sea que el bien viene de Él siempre, ¿no? Bueno, lo que decía San Pablo, que él lo reconocía, le dolía muchísimo, y decía, pues no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. O sea, no lo quiero hacer, pero lo hago, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque ahí está esa debilidad, ¿no? Sí, a mí en los 3 mensajes que hemos leído ahora me llamaba la atención como veía como una especie de unidad, ¿no? En el sentido de que habíamos olvidado el primer mandamiento, que es el de amar a Dios y ponerle como el centro de nuestra vida, ¿no? Dejar al Creador y adorar a las criaturas, que habla también en el primer mensaje, ¿no? Y luego habla también de los mandamientos, cómo hemos olvidado los mandamientos, y yo pensaba que es una suerte que el Señor nos diera los mandamientos, porque en muchos casos, yo veo, por ejemplo, en el caso del 4.º mandamiento, el honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, ahora mismo es dificilísimo. Si no fuera por un mandato del Señor, pues sería muy difícil, no sé, sería casi imposible que eso fuera posible, ¿no? Ni matar a las personas tal y como estamos en la sociedad en la que estamos, ¿no? Si no sabemos que esto ni siquiera era malo, pues el hombre se volvería, pues lo que decían, ¿no? Un lobo para el propio hombre, ¿no? Y gracias a Dios, pues por lo menos sabemos lo que está bien y lo que está mal, ¿no? En este momento. Y la verdad es que impresiona también una de las notas que hace aquí Marga, que dice la leo. Dice: Jesús quiere que vea el empecinamiento de las personas a irse de sus manos. Veo cómo alguien se empeña en desasirse de Jesús, que lo tiene cogido hasta que la persona hace tal violencia y se revuelve tanto que Jesús le deja. Se separa de él con un golpe brusco, en contra de la voluntad de Jesús. Y una vez separada, es una persona que no encuentra la paz, revuelta, que hace daño a su alrededor, que se desespera. Veo que no solo es una, sino que hay miles de almas así. Hacen mucho daño, sobre todo en el seno de su propia familia. La gente sufre desesperándose. Es horrible el sufrimiento sin Dios. La gente se hace daño una a otra. Es porque se han separado de Dios. Líbranos, Señor, de separarnos de ti. El mundo es un mundo de personas desesperadas.
pues bueno, eso es la consecuencia, ¿no? de querernos soltar de la mano del Señor. Sí, la verdad es muy gráfico, ¿no? Es como una visión que le da el Señor y que expresa un poquito pues esto que vemos, ¿no? Y bueno, y luego también es importante, por ejemplo, el segundo mensaje también comentaba otro aspecto que también, igual que los 10 mandamientos se nos han olvidado o han hecho que se nos olviden, ¿no? O sea, que bien se han encargado de procurar que desaparezcan del mapa. Incluso a la Iglesia a veces le cuesta recordarlos. La verdad es que es un tema que se predica poco y en cambio pues es esencial porque es como la luz y los semáforos que nos van diciendo por dónde está el peligro y por dónde está el camino bueno, ¿no? Pero el Señor también da otro matiz importante en relación a esto y también nos da este otro recordatorio, el de que vivimos como si no hubiera infierno o no hubiera cielo con posibilidad de alcanzar la gloria. Y esto pues también es otra gran realidad que efectivamente ya no se trata de si uno es ateo o creyente o agnóstico, porque el tema de esto es que hay muchísima gente, realmente ateos firmes y convencidos, pero hay una minoría ínfima, o sea, prácticamente muy poca gente es así. Pero lo que sí hay es una mayoría grandísima creyente, llamémosle entre comillas, o sea, que dicen, pues sí, yo creo que Dios existe, etcétera, pero que les pasa esto, que viven como, son creyentes, pero viven como si no hubiera ni cielo ni infierno, o sea, les es indiferente o no meditan, simplemente viven sin pensar o darse cuenta de que hay cielo e infierno. Entonces, claro, el que está en pecado, pues vive como si jamás hubiera la posibilidad de que al final de su vida ese pecado le lleve a la condenación eterna, y los que a lo mejor pues sí viven una vida, vida en gracia, ¿no? o vida espiritual, pues viven también, desafortunadamente, y eso pasa mucho dentro de la Iglesia y entre los cristianos, pues viven como si tampoco hubiera cielo, es decir, a lo mejor viven una vida de fe, incluso una vida de gracia, ¿no? Pero no piensan tampoco que en la eternidad, pues que hay ahí un premio, que hay además la posibilidad de que el cómo vivo yo en la tierra es lo que hace y determine cómo es mi gloria en la eternidad. Lo cual también es un tema muy importante, porque no es lo mismo, y es cierto que en el cielo y en la eternidad pues todo el mundo va a ser feliz, pero hay, y eso sí que lo dice la Iglesia y lo explica el magisterio, y también los santos lo han visto, también lo han explicado, pues hay muchos niveles de gloria, o sea que hay personas con mucha más gloria que otros, ¿no? Y entonces, y eso es lo que uno haya vivido en la tierra, cómo ha hecho de grande su corazón, entonces ese corazón se hace más capaz de recibir el amor de Dios cuando llega a la eternidad. Es como si fuera... había alguien que lo explicaba así muy bien. Por eso también a veces genera polémica, ¿no? Yo hace poco tenía una reunión, una conferencia, salía este tema y había ese debate, ¿no? ¿Cómo es posible que en el cielo haya diferencias, ¿no? Qué injusticia, que unos tengan más gloria que otros, ¿no? Salió ese tema. Bueno, pues sí, es así, porque el Señor es perfectamente justo y además esa justicia la has determinado tú mismo es el que te has capacitado para recibir. Y decía este santo, para explicar esta idea, decir, lo que no hay es envidia en el cielo, y eso es cierto. O sea, nadie va a estar envidioso de que otro tenga un nivel de gloria mayor, porque al final cada uno es como una vasija, lo que pasa que hay vasijas pequeñitas y vasijas muy grandes, entonces todas estarán llenas de Dios. Lo que pasa, el de la vasija pequeñita estará lleno de Dios, estará plenamente satisfecho, pero es una vasija pequeñita. Y el que su vida y su corazón lo ha ensanchado, pues será una vasija muy grande, que también estará plenamente satisfecho, pero será una vasija muy grande, por tanto tendrá una gloria mucho mayor, una presencia de Dios pues mucho mayor. Y bueno, pues y esto, hombre, claro que merece la pena esforzarnos sabiendo que esto del tiempo que estamos aquí pues es algo mínimo, o sea que cuando lo comparemos con la eternidad nos parecerá que es nada más, desearemos haber podido pues trabajar más, haber sufrido más, habernos entregado más a verdaderamente labrarnos nuestra vida de la eternidad, que es para lo que estamos aquí, no estamos para conseguir la gran carrera, ni para conseguir una posición social, ni para amasar dinero, etcétera, etcétera, ni para tener un ocio fenomenal y estar siempre de vacaciones, ¿no? No estamos para eso, estamos aquí para
prepararnos para la eternidad y para aprender a amar, fundamentalmente. Este es nuestro gran trabajo aquí en la tierra, es aprender a amar y amar, y eso es lo que realmente nos permite poder acceder a la eternidad, ¿no? Por tanto, bueno, pues también otro gran tema de meditación, ¿no? Y de reflexión, y que nos debería de hacer realmente cambiar nuestra vida, ¿no? Y cambiar nuestras prioridades y nuestros principios. Bueno, creo que nos hemos pasado ya de tiempo, vamos a hacer un breve intervalo musical.
segunda parte del programa La verdadera devoción al corazón de Jesús. Pues ya para este segundo bloque vamos a pasar directamente a los mensajes. Son mensajes de Jesús. También tenemos un bloque que hemos agrupado un poco por su temática, que va alrededor de la Iglesia, y son los siguientes: el 4 de mayo del 2004, 6 de mayo del 2004, 28 de mayo del 2004 y 17 de noviembre de 2005. Mirad, ¿no has visto el rostro sombrío de mis ministros? Están apesadumbrados. Sí, porque el Papa ha sacado este nuevo documento. ¿Has visto que hayan cambiado sus prácticas? No, ni lo harían aunque llegase el Papa y personalmente hablara con cada uno. No lo harían, ni lo harán así ahora. ¿Y entonces qué queda por hacer? Verás, con respecto a los nuevos tiempos y a los nuevos ritos, ya están implantados. Ahora ya nadie les quita de ahí. Nadie les bajará de su pedestal. A él se han subido, encaramándose. Y no les ha importado pisar a quien sea, incluso a su hermano, incluso al más débil, para encaramarse a la peana de su mismo sacrificio. Querida hija, niña, escucha, se han encaramado en lo alto de la iglesia, se han encaramado y desde allí buscan su perdición, maestros de ceremonias, expertos en liturgia, predicadores de masas, se llevan a las masas tras de sí, con don de gentes, odiosos a mis ojos, pero mis ovejas no saben distinguirlos, y entran y derriban, destrozan todo, la obra que al bien costó años construir, el mal la derriba en un día. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Que el corazón del hombre corre tras el mal y es lento y perezoso para el bien. Defiéndelo. El enemigo principal se halla encaramado en lo alto de la iglesia y desde allí la destruye, hijos, la destruye. Envía misiones aquí, allí. Gobierna, ataca para destruir a mis fieles, quiere aniquilarles. Mira, hija, ¿sabes lo que temen? Una vida pulcra es lo que temen. Nada les causa más pavor, nada más temor, la vida recta y pulcra de mis santos. No la inteligencia, no la astucia, no el saber estar y ganarse a las gentes, no. Lo que les causa más miedo es la santidad de mis santos, el perdón de los pecados, la vida recta, la falta de orgullo y el afán de sobresalir, la confesión frecuente, la paz, la alegría, la mansedumbre. Todo es susceptible de corrupción hasta lo más santo, la corrupción de lo bueno. Yo lo miro, Marga, y me hace derramar lágrimas de dolor. ¿Quieres mirarlo conmigo? ¿Me escuchas o vas a tener miedo? Te escucho, Jesús. Contigo no hay miedo. Oh, yo te amo, niña, yo te llamo. Mira, el demonio ha entrado en las órdenes religiosas, como lo predicho. Está teniendo cumplimiento lo predicho. Ya lo hizo hace tiempo. Su labor ha sido en el tiempo y ahora está teniendo lugar el resultado. Oh, pobres almas, es verdad que en una posesión diabólica el alma no tiene por qué estar condenada. Manteneos todos en la fe para poder mover montañas, para ser inmóviles como montañas frente a vuestros enemigos, para luchar y vencer. Oh, esta es la batalla de las batallas, la gran guerra, de los fieles contra los infieles, batalla que continúa desde la creación y ahora se ha hecho más potente porque el enemigo siente que le queda menos poder, que se le ha acabado el tiempo. Oh, tiempo de los tiempos esperado desde siglos. Cuando veáis que os insultan y os persiguen y os alcanzan hasta daros muerte, alegraos, alegraos, se acerca vuestra liberación. Pues tenemos estos mensajes de Jesús, la verdad es que muy interesantes, también muy dolorosos por otro lado, pero también muy interesantes porque son muy actuales por otro lado, o sea, aunque sean ya de hace casi 10 años, pero tienen plena vigencia y plena actualidad. Y todos estos mensajes pues versan sobre la Iglesia, ¿no? Y como dice el Señor en algún momento, pues sobre la corrupción de lo bueno. Dice, todo lo bueno es susceptible de corrupción, y es decir, que todas las almas, pues siempre hay el riesgo, el peligro de la caída de una alma y sobre todo lo que causa más daño, que es la caída de
las almas consagradas, las almas de la Iglesia o las almas que gobiernan a su vez en la Iglesia, porque por eso el demonio pues ataca tantísimo y con tanta fuerza, porque sabe que la caída de un alma en una posición estratégica, en una orden religiosa dentro de la Iglesia o en un movimiento, pues produce luego detrás la caída de muchísimas almas, ¿no? Y el Señor, bueno, pues nos va... Aquí hay muchos matices, ¿no? Pero que son importantes también, pues entender y comprender, ¿no? Y aunque esto es muy doloroso, dicho así, por al final es hablar de la Iglesia, es hablar de nuestra Madre, pero también es importante entender todo esto y entender este momento y esta situación, porque como dice el Señor, pues muchas cosas han sido predichas y lo predicho se ha hecho realidad, y por tanto tienes también que entender y comprender pues de qué se trata, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay muchos matices. Por ejemplo, en los primeros mensajes, cuando va hablando de los... Y aquí habla claramente, aquí se entiende muy bien, y de hecho pues se ve y nos lo encontramos a veces, ¿no? A veces con más frecuencia de la que nos gustaría, pues esos sacerdotes, habla aquí de los ritos, los nuevos ritos, como a pesar, y además lo dice muy claro, dice, aquí habla de que el Papa saca un documento, este documento lo aclara, ¿no? El documento en concreto era la Instrucción Redemptionis Sacramentum, que estaba relacionado con todos los temas de liturgia, y bueno, pues cómo, a pesar de que la Iglesia a través de su magisterio y del Papa habla con perfecta claridad de cómo hay que hacer las cosas, pues hay muchos sacerdotes que desobedecen, bueno, muchos o pocos, no sé, los que sean, pero hay sacerdotes que claramente desobedecen en esto y no hacen caso omiso de todo aquello pues, que se va diciendo desde la Iglesia. Y en concreto todos los temas litúrgicos, del culto, etcétera, pues es un tema en el que hay mucha indisciplina y casos donde realmente hay verdaderos abusos litúrgicos, y al final esto pues es algo que es muy grave, porque en último término trata de, o está relacionado con la Eucaristía y con el culto a Dios, y el culto a Dios no es una potestad nuestra que nosotros decidimos cómo se hace, sino que es el culto a Dios, y eso solo el magisterio de la Iglesia lo puede definir, y además en base a la tradición, tampoco ni siquiera es algo que se pueda así trastocar de un día para otro, porque hay toda una tradición detrás, y entonces estamos tratando pues de lo más santo y lo más sagrado, que es el culto a Dios, y sobre todo a Dios vivo en la Eucaristía, y cuando esto ya toca el tema de la Eucaristía, todavía mucho más crítico y más importante, porque cualquier cosa que sea menoscabar o menospreciar la Eucaristía, que es Dios vivo hecho carne, pues significa un ataque en el fondo directo a Dios, a nuestro Señor, ¿no? Y eso es destruir la fe. Por tanto, todos estos temas que él va diciendo, ¿no? Y lo dice el Señor con dolor, ¿no? Y además incluso pues los retrata, ¿no? Dice, ahí están burlones y altaneros, ¿no? Con la mirada desafiante, gozosos por dentro, continúan en su empeño. Dice, su padre el Papa les ha dicho y ellos no quieren oír, eso no va con ellos. Y un poco esa actitud, ¿no? de soberbia, de decir, bueno, sí, dicen, pero yo aquí en mi parroquia y en mi iglesia yo hago lo que creo conveniente. Bueno, pues esto es una advertencia muy clara y que tenemos que entender, ¿no? y que saber. Y en último término, bueno, pues lo que está en nuestra mano, pues yo creo fundamentalmente, hombre, a lo mejor en un momento pues se puede hacer una corrección, una recomendación, si vemos que hay un caso flagrante, o una denuncia también, ¿no? Si hay un caso flagrante realmente de abuso litúrgico eucarístico, pues lo mejor que se puede hacer es denunciarlo al obispo para que tome las medidas correspondientes, y luego, por supuesto, pues muchísima oración por todos estos sacerdotes, ¿no? Que de alguna forma pues están ofendiendo gravemente a Dios y perjudicando a la fe y llevando almas. Esto al final termina perjudicando gravemente a las almas, ¿no? Sí, a mí me ha encantado un párrafo entero, me ha gustado muchísimo, el del 28 de mayo, al final del todo, cuando dice Jesús qué es lo que temen los demonios, ¿no? Qué es lo que ellos temen y cómo nos tenemos que preparar para que no nos puedan atacar, ¿no? Y dice que no es ni la inteligencia, ni la astucia, ni el saber estar, ni el ganarse a las gentes, ¿no? O sea, que esto se puede confundir a lo mejor con el apostolado, ¿no? Dices que yo soy muy buen apóstol porque me gano mucho a las gentes, ¿no?
dice que no es eso lo que puede hacer poner a los demonios en huida, ¿no? Sino que es la vida pulcra. Una vida pulcra es lo que temen, dice, y al final del todo el mensaje dice una cosa, hace una retahíla de virtudes que pueden hacer, pues eso, que expulsemos demonios, ¿no? Como nos prometió el Señor, que expulsaremos demonios, los que estemos en gracia de Dios, los que busquemos la gracia de Dios, los que estemos constantemente, pues eso, buscando el estar muy unidos a Él, ¿no? Dice, la vida recta, la falta de orgullo y el afán de sobresalir. Y ahí dice una cosa muy importante que tenemos que tomar muy en consideración, ¿no? Porque a veces a lo mejor lo despreciamos, teniendo muchas veces, por ejemplo, en España la grandísima suerte de poder tener un confesor tan cerca, ¿no? Dice, la confesión frecuente. Y esto habría que remarcarlo, porque a lo mejor hay mucha gente que piensa que es confesión frecuente, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, yo me confieso una vez al año, que es cuando, ¿no? Pues yo qué sé, cuando para el día de la Semana Santa, la Pascua, ¿no? Pascua de Resurrección. Claro, para eso me confieso y se acabó, ¿no? Y fenomenal, ¿no? No, la confesión frecuente, a ser posible, pues semanal incluso, ¿no? Porque es en ese, unido un poco a lo que decía Jesús en otros mensajes, ¿no? Nosotros no somos capaces del bien y nosotros no expulsaremos demonios por nuestra propia valía, sino en la medida en la que estemos llenos de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se pierde porque tenemos la concupiscencia que nos hace tender hacia el mal. Por tanto, la perdemos, ¿no? Bien con el pecado mortal, lógicamente, bien con incluso los pecados veniales, ¿no? Que van ensuciando el alma. Y por tanto es muy necesario andar en confesión frecuente, porque eso nos devuelve la blancura a nuestra alma, nos devuelve la gracia, y eso es lo que hace que, estando llenos de Dios, podamos incluso hasta expulsar demonios, ¿no? Y a continuación dice una cosa que me encanta también, dice la paz y la alegría. No sé si estarán de acuerdo nuestros oyentes con esto, ¿no? Pero no hay gente que esté en pecado mortal, de pecado mortal en pecado mortal, que sea alegre. No existe, eso no existe, no se puede dar. Puede haber una alegría falsa, pero en realidad por dentro no existe ni paz ni alegría en la persona que peca, que está constantemente pecando y de pecado mortal en pecado mortal, ¿no? Por lo tanto, la alegría es un clarísimo síntoma de la persona que está en gracia de Dios y que está unida a Dios, ¿no? Pues yo también, cuando hablaba José Antonio sobre la Redención y Sacramentum, pues me venía a la cabeza, pues sobre todo decir a los oyentes que si pueden leerla, pues lo hagan, porque nos recuerda muchas cosas que teníamos olvidadas o que podemos olvidar, o que por la costumbre pues no nos damos apenas cuenta de los pequeños, pues cosas como las vamos dejando y cómo se van dejando en el culto al Señor en la Eucaristía, ¿no? Y dice cosas también muy, muy bonitas, y me parece un documento en que el Papa es muy valiente, porque dice, en el punto 4, dice, en algunos lugares los abusos litúrgicos se han convertido en una costumbre, lo cual no se puede admitir y debe terminarse. O sea que es como un ultimátum, ¿no?, que da el Papa, ¿no? Es decir, esto no puede continuar, esto está claro, es tradición de la Iglesia, y es también, pues ahora es un documento que viene como a reforzarlo y a recordarlo, ¿no? Entonces, que es muy, muy importante. Y también sobre la parte que también comentaba Óscar, lo de la vida pulcra, ¿no? Lo de al final es un rechazo a lo que es Dios, ¿no? Lo que es la vida de Dios, ¿no? A la santidad, a la vida recta, a olvidar el orgullo, ¿no? y la humildad, ¿no? Porque si algo podemos hacer, lo podemos hacer gracias a Dios y a su gracia, ¿no? Y sobre todo la importancia de la confesión. Yo quería continuar, porque dentro de estos mensajes hay otro mensaje muy fuerte, fuertísimo también, que era en el tercer mensaje dice Jesús dice lo siguiente. Dice, el enemigo principal se halla encaramado en lo alto de la Iglesia y desde allí la destruye, hijos, la destruye. Envía misiones allí, gobierna, ataca para destruir a mis fieles, quiere aniquilarlos. La obra que al bien costó años construir, el mal la derriba en un día. Bueno, esto que es muy fuerte,
Y uno puede llegar a pensar, bueno, pues será verdad o no que aquí dentro de la Iglesia y en lo más alto de la Iglesia el enemigo principal está metido y está realmente destruyendo la Iglesia. Pues tengo aquí presente algo que yo creo que es muy interesante, porque es un documento, además es bastante más antiguo, es de los años 60, y es una carta de ahora ya San José María Escrivá de Balaguer, santo de la Iglesia Católica. Y San José María Escrivá de Balaguer, antes de morir, dejó una especie de testamento, unos pocos años antes, unos meses antes de morir. Él dejó privadamente para su obra pues unas cartas, de las cuales una de ellas sí se ha ido conociendo, se ha hecho público, de hecho ya se ha publicado, y es muy conocida, realmente conocida, se conoce un poco como las 3 campanadas, ¿no? Bueno, pues en esa carta, y ya en esa época, años 70, pues San José María Escrivá de Balaguer decía estas cosas. Y claro, cuando uno lee esto, y dicho por una persona que es santo fundador de un magnífico movimiento como es el Opus Dei, ¿no? Además conocido por su fidelidad, por su ortodoxia y por sus frutos, pues claro, esto ya se empieza a entender mucho mejor. Y decía San José María Escrivá de Balaguer, hablaba en esta carta y les decía, voy a extraer solamente algunos párrafos, pues la carta es larga, pero bueno, lo más significativo para este tema, ¿no? Y hablaba dice, tiempo de dura prueba el que atravesamos nosotros ahora, cuando la Iglesia misma parece como si estuviera influida por las cosas malas del mundo, por ese deslizamiento que todo lo cuartea, sofocando el sentido sobrenatural de la vida cristiana. Y luego dice, llevo años advirtiéndoos de los síntomas y las causas de esta fiebre contagiosa que se ha introducido en la Iglesia y que está poniendo en peligro la salvación de tantas almas. O sea, San José María Escrivá de Balaguer ya hacía tiempo que él veía ya todos estos virus, todas estas semillas de maldad que estaban dentro ya de la Iglesia, y él pues iba advirtiendo, ¿no? Luego les exhorta, dice, hay que navegar contracorriente, y les dice, no es la doctrina de Jesús la que se debe adaptar a los tiempos, sino que son los tiempos los que han de abrirse a la luz del Salvador. Y dice, hoy en la Iglesia parece imperar el criterio contrario, y son fácilmente verificables los frutos ácidos de este deslizamiento. Y luego dice, y aquí habla ya de los que deberían de vigilar y guardar en la Iglesia. Dice, desde dentro y desde arriba se permite el acceso del diablo a la viña del Señor, por las puertas que le abren con increíble ligereza quienes deberían ser los custodios celosos. Luego sigue diciendo más adelante, se están causando voluntariamente heridas en su cuerpo que va a ser muy difícil restañar. Lo que dice aquí el Señor, que la obra del bien que tarda años en hacerse se derriba en un segundo. Bueno, pues esto es lo que dice también San José María Escrivá de Balaguer, ¿no? Que va a ser muy difícil restañar. Dice, y luego termina, y esto también es importante cuando hablamos de esto de en las alturas de la Iglesia se ha encaramado el enemigo, pues dice San José María Escrivá de Balaguer, dice, abundan eclesiásticos que ceden ante los ídolos que fabrica el paganismo y abandonan la lucha interior tratando de justificar la propia infidelidad con falsos y engañosos motivos. Lo malo es que se quedan dentro de la Iglesia oficialmente, provocando la agitación. O sea, que lo dice es que hay gente y en puestos importantes dentro de la Iglesia que han como dimitido, han abandonado la lucha espiritual, pero en cambio siguen y permanecen en la Iglesia. Entonces pretenden justificar lo injustificable para así quedar ellos justificados, ¿no? Bueno, él sigue diciendo, luego dice frases muy fuertes, ¿no? Dice, hay pocas voces que hablen con valentía. Dice, se habla de unidad y se deja que los lobos dispersen el rebaño. Se habla de paz y se introducen en la Iglesia, aún desde organismos centrales, las categorías marxistas de la lucha de clases. Se habla de emancipar a la Iglesia de todo poder temporal y no se regatea los gestos de condescencia con los poderosos que oprimen las conciencias. Y dice, toda esa ambigüedad es camino abierto para que el diablo cause fácilmente sus estragos.
Bueno, no voy a leer más, pero yo creo que está perfectamente claro cómo esta realidad pues es así y la tenemos presente en la Iglesia. Por eso el Señor nos advierte. Entonces esto no nos tiene que escandalizar, pero sí nos tiene que ocupar y ocupar intensamente. Y como decía antes, en primer lugar con un recto discernimiento, con procurar pues, que nuestra formación sea siempre la correcta y la ortodoxa, y sobre todo con estas dos cosas: la oración por la Iglesia, la oración intensa, la reparación por la Iglesia, y lo que decían antes Óscar y Sonia, que es la vida de santidad. O sea, contra esto solo se combate siendo santos, santos de verdad, como lo fue San José María Escrivá de Balaguer, por otro lado. Y ya pues vamos a terminar. Nos va a recordar Marisa cómo conseguir este libro. Lo podemos conseguir por correo electrónico a la dirección sagradocorazonmexico@gmail.com, sagradocorazonmexico@gmail.com, o llamando al teléfono 55114557, 55114557, y también en la librería Sambors. Pues nos despedimos y hasta el siguiente programa. Venid, venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.